Muchos lo ven imposible, es normal, en el momento que se mostraron los gameplays del juego no ha hecho más que mostrar que su nivel gráfico está a la altura de un juego Next Gen, sumado al hecho de que va a ser de mundo abierto. Solo da pie a imaginar cómo se verá este juego en Nintendo Switch, ya que ha sido confirmada para la misma. Es difícil pensarlo, pero no imposible. Por lo tanto, vamos a ver cómo se podrá ver este potente port en Nintendo Switch. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Obviamente, este no es el primer juego que rompería los límites gráficos, anteriores juegos de esta talla ya lo han hecho. The Witcher 3 es un gran ejemplo, o Hellblade, que fue el juego que marcó un nuevo punto de referencia de lo que es gráficamente posible en la consola híbrida. Parece que Hogwarts Legacy quiere quitarle el puesto, pero para ello necesitará un port a la altura, un port que mantenga el equilibrio entre fluidez y decente calidad gráfica, y no caer a ser un mal port como estos de aquí, que por mucho que un juego potente llegue a la consola, si este viene mal, se hará notar y se despreciará. Si volvemos a The Witcher 3, este al principio no era tan buen port, fue considerado de los juegos porteados más borrosos vistos en Nintendo Switch, pero con parches esto fue cambiando demasiado para bien, al punto que se veía visualmente impresionante. Sí que se sigue viendo algo borroso, es normal, pero con una configuración gráfica agregada a tu gusto, el cual puedes encender la nitidez o el difuminado y así ajustar la fluidez del mismo. Es para mí de los mejores ports realizados hasta la fecha, y si Hogwarts Legacy sigue sus pasos debería salir bien. Recuerden, todos los juegos pueden correr en Nintendo Switch si se lo proponen, lo dije en 2017 y aún lo podría mantener. Sí que con la Next Gen es más costoso mantener esa frase, pero con juegos como Hogwarts Legacy está claro que se puede sostener. Pero a ver, Tokbi, ¿qué es necesario para que corra en Switch este juego? Jamás pensé que me preguntarías eso, Tokbi 2. Veámoslo. Y es que si fuese un port a un juego que ya se ha lanzado, la decisión de sobreescribir entre ese proyecto te saca los pelos de punta al saber que una empresa de ports vaya a tener que ponerse en la mente de los verdaderos desarrolladores del juego que han ejecutado el código, sin contar que aparecen de la nada miles de bugs, glitches y errores que en el proyecto original no ves. Pero este no es ese tipo de juego de los cuales podríamos hablar en otro vídeo si veo que pueden darle clic a un botón rojo, ya saben. Hogwarts Legacy se va a lanzar a la par con las demás consolas en principio, por lo tanto se puede tener asegurado que el port debe ser nativo y han avanzado con código de cero a la par que con las demás versiones. Esto ya ocurrió con Doom Eternal e hizo que el juego se viese mejor que el Doom normal. Sí, un juego más potente viéndose mejor en Switch años después, pero ya. Desmenucemos Hogwarts Legacy. ¿Qué es todo lo que se puede quitar al juego? Probablemente los FPS, a pesar de que yo los mantendría, sería el primer limitante hacia la Switch, por lo tanto bajarlo a los 30 FPS sería lo lógico. De ahí se empezaría a pulir la calidad gráfica, configuraciones como la resolución de sombras, las texturas del suelo y las físicas de los personajes se deberían reducir al menos hasta el punto que no sea molesto, junto también a una bajada de calidad a la oclusión ambiental, aunque no es solo el quitarle, sino el agregarle aspectos que afecten los cambios visuales para disimular todas esas pérdidas con por ejemplo motion blur o sharpening. El primero no afecta al rendimiento, pero sí oculta las posibles caídas de cuadros que Hogwarts Legacy podría dar aún con toda esa disminución, haciendo que los 30 FPS se sientan más suaves. Sharpening en todo caso podría darle el punto de nitidez que le haría falta. Todo ello sumado a la potencia extra que Switch puede llegar a ofrecer ante juegos tan limitantes en su consola, y además el AMD Fidelity FX Super Resolution, que ayudaría a mejorar los FPS y a optimizarlo mejor, siendo que no requiere de bajarle tanto la calidad gráfica al juego. A todo ello, un resultado parecido a este sería el que probablemente se encontrará. Sí, ya sé que se ha estado haciendo memes con el Harry Potter de PlayStation 1, diciendo que se vería así en la consola híbrida, pero bueno, habrá gente que se crea literal que se verá así, que suele ser la misma que piensa que la potencia de la Nintendo Switch
es igual o inferior al de PlayStation 2, cuando ya demostré en este vídeo que no solo no es así, sino que da muchas sorpresas en cuestión de potencia, sin contar sus desbloqueos que tiene cada cierto tiempo. Así que no dudemos que puede tener un buen resultado el juego en la consola híbrida si se lo proponen y se esfuerzan en ello. Tras 5 años de la Switch ya existen empresas de ports de grandes características que pueden echarle una mano, como Panic Button o Saber Interactive, que han demostrado su gran calidad en la consola de Nintendo. Al menos que mañana digan que el juego va a ser Cloud de repente. Gran plot twist. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Tokbi. Es hora de sacar mi máximo potencial.